Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Guido Gómez Mazara, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de interés político, interés para todo el país. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Guido Gómez Mazara nació en Santo Domingo el 14 de febrero del año 1967, es casado y tiene 2 hijos. Realizó estudios primarios en el Colegio Santa Teresita bajo la protección y solidaridad de Mineta Roque y creció rodeado de libros y de líderes de izquierda, pues es hijo de Maximiliano Gómez el Moreno y Carmen Mazara. Estudió leyes en la Universidad Iberoamericana y luego se fue a Nueva York, donde estudió ciencias políticas y administración pública. En Nueva York fue director ejecutivo del listín USA y también fue reportero de noticias de la cadena Telemundo, algo que yo no conocía. Regresó al país en el invierno del año 1994 y se integra a las actividades del Partido Revolucionario Dominicano y también ha trabajado como profesor universitario en diversas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Católica de Santo Domingo y UNIBE, así como asesor de diferentes empresas y articulista de varios periódicos. Fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno de Hipólito Mejía y ha publicado varios trabajos, entre ellos De ahora en adelante, Para dejar constancia y En la hoguera de las creencias. Para nosotros un placer tener con Verdades al Aire al dirigente político Guido Gómez Mazara. Bienvenido a este programa. Un placer, gracias por la invitación. Con el gusto de siempre. Muy bien, Guido Gómez Mazara. Quisiéramos comenzar de inmediato preguntando ¿en qué está Guido Gómez Mazara en términos políticos? Ok. Nosotros somos parte de una generación de dirigentes que creció y se desarrolló en el PRD. Y en esta última fase de fragmentación partidaria, donde la mayoría del partido se fue al PRM, nosotros nos quedamos resistiendo todo un proceso. Estamos a tiro de una decisión, que es el conocimiento del fondo de un recurso mediante el cual el Tribunal Superior Electoral nos dio ganancia de causa y el Constitucional envió a revisión. Y en las próximas semanas habrá de fallar al respecto. Yo no tengo duda que va a ser una decisión favorable, donde vamos a abrir las compuertas para que el partido vuelva a su cauce democrático y las autoridades se elijan mediante el voto. ¿Tú esperas una decisión favorable del Tribunal Constitucional? No, el Superior Electoral. Superior Electoral. Claro, porque yo gané 4-1 en ese proceso y nadie conoce un tribunal que en 6 meses se desdiga. La técnica de ir al Constitucional fue ganar tiempo para ver cómo el proceso de decisión del Tribunal Superior Electoral coincide con los plazos fatales de la ley electoral. Pero todavía hay tiempo y yo tengo fe de que va a ser una decisión favorable y ratificada. ¿Va a aspirar Guido Gómez Mazara a algún cargo? En términos de nuestra corriente, donde está gente como Tonti, Rudy, Andrés, César y un grupo, hemos decidido que después que venga el fallo favorable, plantear un candidato. Si soy yo, perfecto, pero si no soy yo, no tengo ningún problema, vamos a apoyar al candidato de la corriente. ¿Un candidato a qué posición? A la presidencia del partido. Cual que sea del grupo que usted Sí. está integrando. Sí. ¿Cómo usted ve el Partido Revolucionario Dominicano, su crecimiento, su Mira, aglutinamiento? lo que pasa en el PRD es una fase de decrecimiento evidente, lo expresan las encuestas. Ahora, yo digo que una cosa es la gestión institucional que ha dirigido Miguel Vargas en los últimos 10 años y otra cosa es el sentimiento PRDista que está ahí. Cuando usted suma los últimos resultados electorales, 36-6 hacen 42. Ha sido históricamente el bolsón. ¿Qué es el PRM? El PRM es un grupo de compañeros y compañeras insatisfechos con la gestión de Miguel Vargas que se van y fundan un partido. Pero usted ha dicho que esos compañeros están en la nómina pública. Bueno, los compañeros que están vinculados al sector de Miguel, su cúpula, están distribuidos en la nómina pública. Ahora bien. ¿Y esa cantidad no decidiría resultados? No, en un partido donde estamos registrados en la Junta Central Electoral 400,000 electores, no hay forma humana que 500 empleos se traduzcan en éxito interno en el PRD. No hay forma humana. Ahora, ¿qué yo planteo más allá de eso? Que una vez desplazado democráticamente Miguel de la dirección del partido, establezcamos la base de una fase de concertación de una plataforma democrática, progresista, liberal, para concurrir en el año 20 con los mejores hombres y mujeres del país. Y sobre esa base, reproducir aquella experiencia del doctor Peña Gómez tanto en el año 1974 con el Acuerdo de Santiago, como en 1994 con el Acuerdo de Santo Domingo. Y en esa dirección estamos trabajando nosotros. ¿Significa eso de algún modo que usted está al tanto de cómo van los aprestos en el Partido Revolucionario Dominicano de cara a las primarias? ¿Cómo usted lo valora? ¿De cara a las primarias en el PRD? En el PRD. Bueno, en el PRD lo que estamos es esperando que se le dé fiel cumplimiento a la elección de las autoridades primero y en segundo lugar al planteamiento de que mi partido endosó las reglas de primarias abiertas simultáneas. Y en función de eso, yo me deleitaría
viendo al compañero Miguel Vargas sometido al voto de la sociedad, porque tú no puedes ser una figura impopular en la sociedad, popular en tu partido. O sea, que usted favorece primarias abiertas. Perfectamente, perfectamente. ¿Eso fue lo que sometió Miguel? Sí, él endosó la propuesta del PLD, hay que decirlo. Pero para mí, repito, sería un acto de enorme satisfacción verlo a él sometido a la sociedad. O sea, que cayó en un gancho Miguel Vargas. Sí, porque en un gesto de servilismo frente a la postura oficial, él quería ser simpático con Miguel, porque fíjate lo que pasa. La suerte procesal de Miguel Vargas... Simpático con Danilo. Con Danilo Medina. La suerte procesal de Miguel Vargas está íntimamente vinculada al interés que ellos plantean de que los aspectos políticos se impongan sobre el derecho. Por eso él empuja, frente a un proceso previo a la decisión del TCE, una alianza, la reitera, porque en la medida que se torna simpaticón, él entiende que el poder político va a impulsar la posibilidad de que una decisión 4-1 sea transformada. Y él juega a la politiquería. Y yo sigo diciendo que las reformas institucionales del país, con sus virtudes y defectos, lo que nos ha obligado a todos es a que el derecho prevalezca sobre la política. En este sentido, ¿cómo usted ve los aprestos, los trabajos que realiza la Junta Central Electoral para que haya primarias transparentes, mucho más allá de cualquier duda razonable? Mira, la nueva ley lo que ha hecho es transferirle a la Junta Central Electoral la capacidad de disminuir la cultura de las mañas hacia el interno de los partidos políticos. Yo la saludo, la aplaudo y pienso que cualquier ciudadano tiene que acompañar a la Junta Central Electoral en ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque como los partidos políticos perdieron el rol arbitral, las figuras simbólicas, uno viene y llega a la triste conclusión de que las partes nunca se ponen de acuerdo sobre la base de sus intereses, de sus aspiraciones. Y cuando la ley le da esa facultad a la Junta, introduce un ente evidentemente independiente para que fiscalice con efectividad los resultados. Nosotros, por ejemplo, estamos muy esperanzados que el proceso para elegir las autoridades internas en el partido sea fiscalizado, como dice la ley, por la Junta Central Electoral. O sea, ¿te favorece lo que está haciendo la Junta Central Electoral? Totalmente. Esa misma Junta ha dicho que para hacerlo bien necesita y va a conseguir 1.500 millones que hacen falta. ¿Usted cree que lo logrará? Mira, ¿O que lo merece? El problema es hasta qué punto tenemos conciencia del costo de la democracia. Cualquier esfuerzo tendente a acreditar el sistema de partidos políticos con un ente arbitral, hay que aplaudirlo. Sé que son muchos los recursos, pero hay que apostar a la democracia. Usted ha solicitado por ante el Congreso Nacional un juicio político contra el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Por qué hace esto? ¿Y usted cree que el Congreso está en capacidad de hacer eso? Pero vamos por partes. Es contra el presidente del Tribunal Constitucional y contra el primer vicepresidente, que es Rafael Díaz Filpo. Sí. ¿Por qué? Porque en el proceso en el que ellos devolvieron al Tribunal Superior Electoral, incurrieron en faltas graves consignadas por la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Consignado. Yo deposité toda la documentación en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque procesalmente la Cámara de Diputados es la instancia que conoce de las acusaciones penales que habrán de terminar en juicio político. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando le presentamos a los voceros la documentación, reaccionaron impactados. Porque no sabían, por ejemplo, las violaciones terribles al ordenamiento de la ley orgánica. Y en función de eso nosotros esperamos, ya depositamos por ante el vocero de los reformistas, del PRM, con Fidel Santana, con Fidel Despradel, con figuras independientes, con los del PLD, esperando eso. Ya hay un precedente. Pero conociendo usted la nomenclatura política del país, ¿usted cree que tenga asidero? ¿Usted cree que le va a dar? No, el asidero legal existe. Sí, el asidero lo tiene, pero ¿usted cree que se le va a dar ¿Usted seguimiento recuerda debido? el precedente de la Cámara de Cuentas? Sí, claro. Ya hay un precedente en la República ¿Tendrá Dominicana. apoyo en la Cámara de Cuentas, usted cree, en la Cámara de Diputados? Yo estoy ¿Usted totalmente convencido porque las cosas que hemos presentado son insólitas. Tú no puedes ser presidente del Tribunal Constitucional y la ley te obliga a convocar concursos para licitar posiciones como jefa de gabinete y tú designarla de forma administrativa. Tú no puedes, por ejemplo, siendo presidente del Tribunal Constitucional, contratar a un abogado que defiende tus intereses en el Tribunal Superior Administrativo y cuando acciona en el Constitucional tú no te inhibes. Tú no puedes ser autoridad en el Tribunal Constitucional y litigar en un proceso donde la inferior jerárquica, que es tu compañera sentimental, es tu esposa, participa de un proceso. La inhibición, dice la ley 137-11, no es obligatoria. No, en el caso del Tribunal Constitucional es facultativa, siempre y cuando no concurran los elementos que en el derecho ordinario hace posible la recusación. Y hay precedentes. No lo dice así. Hay precedentes. Pero no lo dice así la ley 137. No, pero la ley orgánica es supletoria en esa dirección. Entonces, exactamente. Lo que estamos diciendo es que hay elementos evidentes que van a conducir a un proceso y yo creo que es importante que la sociedad dominicana sienta que
en el país hay un régimen de consecuencias, que tú no puedes ocupar una posición, patear los procedimientos internos y que todo se quede así. Aquí hay que construir un régimen de consecuencias. Y yo en su momento saludé cuando se hizo lo que el país recuerda en el tema de la Cámara de Cuentas. Por eso lo estamos haciendo ahora por nuestro compromiso ciudadano y crear conciencia de que usted no puede tener una posición y desacreditar el sistema jurídico del país. Mire, usted ha sido vehemente en hacer denuncias y acusaciones contra Miguel Vargas Maldonado y contra Milton Ray Guevara. A mucha gente incluso le parece algo obsesivo. Yo creo que hace lo correcto. No pierde mucho tiempo un Guido Brillante, ese tiempo que debería dedicar a su partido, a cosas del país. Pero primero los temas del país están por encima del partido. Sí, exacto. Y yo siento que el desafío de la institucionalidad democrática nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y yo invierto todo el tiempo que tenga que invertir. Aquí en el país hay una tendencia a no entender los procesos. Son asuntos personales. Es el reconocimiento de que yo tengo una formación, una tradición y un vínculo familiar que me ha educado en el reclamo de aspectos que son esenciales. Y no es contra... que no es nada de obsesión. No, y no es contra nadie. Es en favor de una sociedad dominicana que en el pleno siglo XXI tiene manifestaciones desde el punto de vista institucional que dan vergüenza. ¿Por qué en el país sobre el 76% de la población descree en el sistema de justicia? Porque tienen la idea de que solo atrapa a los infelices. Es decir, contra eso hay que luchar y no es, repito, en contra de nadie. En lo que concierne a mi partido, yo debo decir lo siguiente. Cuando yo hago militancia ciudadana, yo hago militancia política. El problema es que los partidos políticos cercenan, reducen el ámbito de actuación de sus dirigentes porque siempre lo circunscriben a la agenda pura y simplemente de las organizaciones. Yo aprendí de José Francisco Peña Gómez a nunca sentirme vencido. Hay una frase de Leopoldo López, un líder venezolano importante, que se corresponde con la actual situación. Él dice que el que se cansa pierde. Y en la sociedad como la nuestra hay que seguir empujando procesos, aunque los objetivos de carácter personal o aspiracional se dilaten. Pero yo sigo en eso porque tengo plena convicción. Pero están todas fundamentadas las críticas. Por ejemplo, en el caso, mucho llama la atención que en el caso de la que es esposa, hoy creo que es esposa de Milton Ray Guevara, ella estaba en el Tribunal Constitucional antes de que él llegara. ¿O no? No, la puso él. Acuérdate que él fue el primer presidente del Tribunal Constitucional. No pudo estar antes de que él llegara. Porque la única persona que ha sido presidente del Tribunal Constitucional es el doctor. Pero estaba en el órgano que funcionaba. No, ella fue designada por él. Fue designada por él. Pero peor aún, es funcionaria de la Cancillería de la República. Yo estoy litigando en un proceso con una inferior jerárquica de él. Los lazos de familiaridad es una causal de inhibición y o de recusación. Pero eso lo sabe perfectamente el doctor Ray Guevara. Y yo no quiero invertir tiempo en la personalización, sino en el afán de que la sociedad dominicana haga un esfuerzo serio por institucionalizarse. ¿Cuál es el gran reclamo? Que los últimos esfuerzos en materia de tribunales en la República Dominicana, lo que ha prevalecido es el espíritu del reparto. Y frente a eso tiene que haber una reacción. El ciudadano lo que quiere es ir a la justicia y que le administren justicia correctamente. Y en eso yo estoy. Hay un proceso, para mí desagradable, político, que está ocurriendo ahora en el país. Por ejemplo, hay denuncias de campaña sucia. Quirino, está lo que dice el ala política de Leonel Fernández, que desde el gobierno se prepara una campaña sucia. ¿Cuál es su valoración sobre este tipo de denuncias y si cree que ciertamente desde Palacio a otros compañeros del partido se le pueda orquestar una campaña sucia? Mira, aquellos lodos trajeron estos polvos. Y aunque la gente se circunscribe a la coyuntura, yo, hijo político del doctor Peña Gómez, recuerdo las campañas rastreras, sucias y terribles que le hicieron al doctor Peña Gómez. El problema es que en un tramo de esa vida azarosa del debate público, los PLDistas tomaron ventaja de esas prácticas y nunca entendieron que iba a tocar las puertas de su organización política. Ahí está. El árbol contra la corrupción fue idea del PLD. Lamentable, sin una sentencia condenatoria de nadie. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en la medida que se caricaturiza el fenómeno del combate a la corrupción, en primer lugar, y en segundo lugar, el tema del combate al narcotráfico, la sociedad descree porque siente que hay una vinculación de la politiquería con un reclamo que es fundamental. Al narcotráfico hay que perseguirlo con toda la fuerza. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la medida que tú pones como centro del debate a una figura, yo llamo la quirinización de la política dominicana, eso hace dos cosas que son graves. Daña el proceso de persecución de la práctica del narcotráfico que ha afectado no solo en términos de la sociedad, sino en la inversión de valores y también introduce otro componente terrible. Bien, vámonos a una pausa comercial y vamos a continuar con ese mismo punto porque me interesa tu valoración sobre qué crees si ciertamente hay una campaña sucia contra Leonel Fernández.
Bien, continuamos en esta entrevista en Verdades al Aire con Guido Gómez Mazara. Antes de irnos a comerciales le preguntábamos su valoración. ¿Usted cree que es cierto que desde el gobierno, desde el Palacio, se orquesta una campaña sucia Mira, Salomón, contra el expresidente en Leonel este Fernández? país, campañas de esas características nunca se hacen sin el consentimiento de la luz verde del poder. Yo me llené de indignación cuando yo escuché... Perdón, que nunca se hacen. Sin el consentimiento del poder. O sea, que Danilo sabe sobre Hablo esa del campaña. consentimiento del poder, porque la gente cree que solo es el presidente de la República. En el PLD hay intereses que compiten contra Leonel Fernández que podían estar activando ese circuito. Sin que lo sepa Danilo, puede ser. No. Danilo es una persona ultra informada en este país. Él lo O sabe sea, que él está perfectamente. consciente de esa campaña. Es que nada pasa en la República Dominicana, en un sistema como el nuestro, sin el consentimiento ni conocimiento de quien manda en el país. Ahora bien, con la misma energía que yo reaccioné cuando un senador de la República quiso asociar a Hipólito Mejía en un avión del Chapo Guzmán, yo lo hago ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque yo recuerdo a Tuey, yo recuerdo a Hipólito, yo recuerdo a Milagro. A mí me hicieron una campaña rastrera en esa dirección. Entonces, frente a una realidad en que la política dominicana tiene que ser oxigenada, cualquier ciudadano que tenga un conflicto respecto de un político, que lo traduzca a la acción de la justicia, pero que no hagamos de la participación y la competencia un lodazal constante. Si usted tiene un problema y una documentación contra un político, tradúcalo a la acción de la justicia. ¿No sería darle a Quirino un valor que no tiene, dicen los leonelistas, traducirlo a la justicia? No, yo no estoy diciendo que Leonel Fernández lo traduzca a la acción de la justicia. Digo que cualquier persona que tenga elementos probatorios contra un político, que vaya a la justicia. Pero yo le hablo en este caso específico de Quirino. ¿Qué usted cree que debe hacer el ala de Leonel Fernández? Mira, yo no soy peledeísta, pero el sentido común me dice a mí que el primer punto de definición que debe hacer el sector de Leonel Fernández es en la institucionalidad de su partido. Establecer las reglas de juego claras, porque para nadie es un secreto. Además, tú intuyes de dónde vienen los disparos. Tú sabes que es producto de una competencia interna, donde desafortunadamente en el país el déficit de ideas, de propuestas, hace de que la lucha política sea una especie de asquerosidad constante. Y yo lamento llegar a la triste conclusión de que muchos sectores de la vida nacional tienen razón de descreer del sistema de partidos cuando la lucha del país frente a tantos problemas como inseguridad, desigualdad social, pobreza, educación, sector salud, que deben ser la prioridad de un debate. Y yo animo, por ejemplo, a la Junta Central Electoral, vía el trabajo que está haciendo el Congreso, de que pase de una vez y para siempre una ley que persiga y o penalice el desarrollo de campañas sucias desde el punto de vista político. En ese mismo tenor, su parecer sobre la reunión admitida entre el expresidente Hipólito Mejía y Quirino, ¿usted cree que tendrá alguna ganancia política eso? Mira, ¿qué repercusión podría tener? En primer lugar, Hipólito tiene un estilo muy singular de apertura y siento que en la medida que él admitió de manera pública ese tipo de reunión, es una forma de introducir un argumento hacia lo interno de una confrontación en la que él no tenía velas en ese entierro. Y debo decir que yo, al igual que la mayoría de las personas que tuvo una colaboración con Hipólito Mejía, me distinguió. Siempre he dicho que yo le agradezco de pie, nunca de rodillas. Yo pienso que los políticos fundamentales de la República Dominicana tienen que estar, mientras más lejos de eso, mejor. Porque yo quiero admitir que ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, ni Luis Abinader, ni Hipólito Mejía son personas de sentarse con un narcotraficante a hacer negocios ilegales. Usted puede tener discrepancia con ellos, pero son personas que han mantenido una conducta correcta en todo el ejercicio público. Además, cuando usted concita algún tipo de pactos, acuerdos, entendimientos, ojalá sea sobre la base de propuestas que sean en beneficio del país y no de prácticas de carácter ilegal. Usted fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo. 3 años. Pero el país nunca supo, y quiero saber si usted lo supo, ¿quién nombró a Quirino Ernesto Paulino? En el Como gobierno capitán. de Hipólito Mejía, bueno, sobre el ámbito puramente militar, yo no tenía que ver nada con eso. Como consultor no pasó. Acuérdate tuvo- que los acentos militares no tienen que ver con el ámbito de la Usted consultoría era jurídica. acucioso, no investigó, no supo nunca quién fue No, que déjame decirte una responsable. cosa. La explicación que se me dio fue que durante la gestión del exministro de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, se planteó la posibilidad de un ascenso. Y que en ese momento un jefe de ejército autorizó ese tipo de ascenso, pero que automáticamente fue degradado. Otros dicen, por ejemplo, que esto es una campaña para impedir la posible repostulación a reelección de Danilo Medina y que cuentan ellos con varios diputados de su partido. ¿Usted Mira, cree que hay diputados de su partido? el proyecto reeleccionista de Danilo Medina es inviable y antihistórico. Inviable. Porque él sabe que de estimular en el Congreso una modificación constitucional
el costo político y social y hasta ético va a ser terrible. En un país como este, ¿usted cree que eso tenga Va a peso? ser terrible, porque la gente sabe que es la fuerza del dinero que va a torcer voluntades. El escenario de la modificación anterior no se parece al país del 20. Son dos países diferentes. Y en segundo lugar, en América Latina, una lectura esencial nos conduce a pensar que hasta Alberto Fujimori, que los peruanos le aplaudieron cerrar el Congreso, terminó sus días muy terribles. A los que están estimulando ese tipo de acciones, que sepan que al final de la jornada el cuento no les sale bien. Y por vía de consecuencia yo aspiro que Danilo Medina, que es un político instintivo, muy inteligente, sepa que él puede ser una persona que contribuye al desarrollo del país y de su partido desde la condición de expresidente, como pasa en muchos países del mundo, que se dedican a dar charlas, a fomentar el relevo, a orientar la ciudadanía sobre aspectos esenciales. Y yo aspiro a que Danilo Medina, de una vez y para siempre, cierre en marzo un capítulo que no debe ser motivo de debate, porque hay un marco constitucional que claramente lo consigue. Sin embargo, se supone que hay legisladores de su partido que están en esos aprestos a favor de Danilo. Todo legislador de mi partido que se suba en el carro de una modificación constitucional no lo hace por convicción, lo va a hacer por la fuerza del dinero. Pero ¿conoce usted de que hay algunos que están en esos aprestos? Siempre hay rumores, pero yo no soy tan amigo de los rumores. No. Pero siempre hay rumores. Mire, su valoración sobre la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted cree que este proceso va como debe ser, conforme a lo que espera la sociedad? Bueno, ya se eligieron los del Tribunal Constitucional, los 4. Sí, exacto. Fue equilibrado. Fue equilibrado. Independientemente de personas que hayan expresado su militancia partidaria o simpatías en una coyuntura electoral. ¿Equilibrado? ¿Qué significa equilibrado? ¿Equilibrado Bueno, para los partidos políticos? porque no prevaleció la lógica de la cuota, que tanto daño le ha hecho a los tribunales de altas cortes en el país, verbigracia el antiguo Tribunal Superior Electoral. Ahora, volviendo al tema de la próxima semana, se inicia un ciclo de elección de la Suprema Corte de Justicia, que es una fase de evaluación, que yo hubiese preferido que se evaluaran a los jueces del Constitucional también, por eso no pasa, esa es una excepción un poco extraña. Y en este caso, ojalá el país contribuya con sus impugnaciones y sus reclamos. Por ejemplo, hay un juez que tiene que ser evaluado. ¿Cuál? Y ese es un juez que es miembro del tribunal, pero también es juez de la Liga de Béisbol. La condición de juez de la Liga de Béisbol es incompatible con la condición de juez del tribunal. ¿Cuál es ese juez? De la Suprema Corte de Justicia. Hay un magistrado. Pero dígalo al país. No, pero yo quiero esperar que él formule su condición para hacer la impugnación del lugar. Lo que va a ser evaluado. Es titular y va a ser evaluado. O sea, la condición de juez es solo compatible con la docencia universitaria. Pero si es juez, por ejemplo, y está en la Liga de Béisbol. No puede ser juez arbitral. Invalidar. No puede ser juez arbitral de la Liga de Béisbol siendo juez de la Suprema Corte de Justicia, porque la ley sí dice claramente que la condición solo es compatible con la docencia universitaria. Aquí tenemos que acostumbrarnos a estar apegados a la ley. Por ejemplo, yo aspiro que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia sea una persona distante de las militancias partidarias. Ahí hay una persona, que no sé si con esto le hago daño, que viene de la carrera, que éticamente es incuestionable, con una hoja de vida a motivo de orgullo, que se llama Miriam Germán Brito, que tiene todos los elementos para ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y yo quiero pedirle a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de que una de las múltiples maneras de generarle tranquilidad a la sociedad es eligiendo una persona de esas condiciones. Para mí el principal aporte que tiene ella es su independencia, porque hay muchos con muchas capacidades. Pero ese es el problema, nosotros queremos una justicia independiente, que cuando usted vaya a la justicia, le administre. Mira, yo conozco a Miriam de toda la vida. A Miriam tú le pones a Orlando, su hijo, en el tribunal, y si violó la ley, lo va a partir en 20. Entonces, el país necesita de ese tipo de jueces. Y yo aspiraría a que en esa fase de evaluación se colocara una mujer de las condiciones de Miriam. Miren, otro orden político, se extendió el plazo legislativo para un mes para tratar de aprobar la ley electoral. ¿Usted cree que en este mes podrá tener resultados? Se supone que fue para eso. Si la convocatoria la hace el presidente con una mayoría técnica que tiene, lo que el país espera es que se apruebe. Mira lo que pasa, Adolfo. Este país no puede seguir esperando que los temas institucionales solo sean pautados por los intereses de la cúpula de los partidos y que sea la sociedad que tenga que empujar a tal punto para que la cúpula de los partidos actúe. No, hay que desarrollar la suficiente conciencia ciudadana
para que todo actor en el legislativo, en el municipal, en el ejecutivo, en la clase política, ponga primero sus oídos en el corazón de la gente y después actúe como un ente político. ¿De cree? Esa es mi aspiración. Esa es mi aspiración. Pero, Esa es mi aspiración porque estamos construyendo el modelo democrático dominicano. Muchos llaman la transición democrática desde el año 1966. Y son muchos los elementos que sirven para que muchas personas piensen en una nostalgia autoritaria y digan, si este modelo no funcionó, vamos a volver a un orden, a una mano fuerte, y yo no quiero eso para este país. mire, ¿usted tiene algún reparo sobre esa ley electoral? Mira, el principal reparo que yo tengo de la ley electoral es la dilación. La dilación. Es mi principal impugnación. O sea, el articulado usted cree que está correcto y Hay que el aspe- único problema es que Hay aspectos que podrían ser discutibles, pero eso no espera más. no espera más. Eso no espera más, hay que pasarlo. no Queremos cree ir que- al 20 con esa tranquilidad. ¿Usted no cree que esta extensión de la legislatura debió aprovecharse para, entre otras cosas, que son para mí más importantes que la aprobación de esa ley electoral, una modificación a la ley 8701 de Seguridad Social? ¿No les preocupa a usted como político? Mira cuál es el problema. Es que la agenda legislativa la pauta una mayoría que desafortunadamente su interés no coincide con el interés ciudadano. Es penoso que estemos discutiendo hoy, 18 años después de aprobar la ley de seguridad social, sobre las dificultades que en el orden práctico hemos tenido. Ahora, ¿tú sabes cuándo la sociedad lo va a priorizar? Cuando todos nos empoderemos al margen de los partidos políticos y decidamos ir al Congreso, tocar las puertas que haya que tocar, demandar al liderazgo político que tiene aspiraciones para que acompañe al país en ajustar O un sea, sistema. que no ha habido interés en modificar la ley 8701. No, porque son intereses que están ahí frisados y hay particulares que se han beneficiado históricamente de esa ley, que ni es segura, que ni es social y que no se corresponde con las expectativas del país. Mire, pasando a otro tema, ¿cuál es su opinión sobre la valoración que tiene el presidente Medina en torno al crecimiento que ha tenido la venta de drogas en el país? Él dice que los narcotraficantes han permeado nuestros estamentos militares. Mira, ¿Usted cree que se ha hecho lo correcto? Mira lo para que pasa, enfrentar? Salomón. Aquí lo coyuntural nunca abre los espacios a una discusión reflexiva e inteligente sobre temas esenciales. El argumento fundamental que utilizó el presidente de la República respecto al tema del incremento del narcotráfico en la República Dominicana es el tema de los deportados. Lo doy como estadística. En la República Dominicana en los últimos 6 años se ha registrado un descenso de deportados de Estados Unidos hacia la República Dominicana. Y si el argumento es que el incremento responde con eso, es técnicamente imposible porque a descenso de deportados debió existir un descenso en los índices criminales. Aunque no son la cantidad, sino la calidad de los deportados. Pero ¿cuál es el otro problema? Es que esa argumentación parte de un prejuicio. ¿Tú sabes cuál es la cantidad de dominicanos deportados que en la República Dominicana reinciden? Solo el 10%. Otro elemento. El incremento del narcotráfico, que si bien es cierto permea estamentos de poder, tiene mucho que ver con las manifestaciones de desigualdad, pobreza y sobre todas las cosas, como en la marginalidad social, el fenómeno del narcotráfico se ha constituido en un referente de conducta invertida. Yo soy de un barrio, nacido y Tiene criado. que ver con desigualdad y pobreza. Eso Claro, y no imagínate, tiene que ver con falta de castigo, con que las autoridades... yo creo que es la suma de muchos elementos, pero el punto de partida es la desigualdad, la pobreza y la falta de un instrumento legal que persiga con eficiencia a quienes incurren en ese delito. Pero mira algo, que todavía es peor, imperceptible. El muchacho del barrio que ve al dueño del punto, que es exitoso desde el punto de vista financiero, y que termina siendo un Robin Hood porque ayuda para los medicamentos y para los conflictos del barrio, el que sube quiere emular esa conducta, porque la sociedad no te plantea otras alternativas, porque la otra acción que dice es, milita en un partido político, hazte regidor, hazte diputado. Nosotros estamos frente a un drama de referentes invertidos que han conducido a que temas como el narcotráfico, a como temas que la política desde el punto de vista corrupto, se constituyan en los referentes conductuales de la juventud. Bien, ¿qué hacer, Guido, para cambiar ese sistema de cosas? Porque Primero, es lindo uno desde aquí aire acondicionado decir lo que está pasando. Primero el tema educativo. Eso es fundamental, el problema educativo. En segundo lugar, las penas. Y en tercer orden, la construcción de modelos políticos que marquen la diferencia con un estado de cosas que después de 40 años de vida institucional no nos ha conducido por los mejores caminos. Mira, la República Dominicana necesita una lucha contra el narcotráfico seria y responsable. No la tenemos. No, yo pienso que tenemos un discurso, pero nos falta la práctica. ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando en un momento de la vida nacional se caricaturizó la persecución del narcotráfico en función de un partido político, impidió que toda la sociedad y lo que ese partido representara se sumara a una
manifestación clara del país que todos queremos. Bien, vámonos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos continuamos con otras interesantes preguntas para Guido Gómez Mazara. Bien, continuamos en su programa Verdades al Aire. Guido, antes de irnos a comerciales, quería preguntarte, ahora ya que estamos en el aire, a pesar de que tú dices que la falta de empleo y la pobreza son factores que ayudan al crecimiento del narcotráfico. Y de las actividades ilícitas en su conjunto. Exactamente. El presidente dice que ha sacado 1.400.000 personas de la pobreza. Entonces eso no es contraproducente. Ese es un tema del gran debate, porque en la República Dominicana hay un modelo de crecimiento con desigualdad. Cuando el presidente dice genero empleo, presidente, el 70% del empleo que usted ha generado en los últimos 5 años, como es el modelo del PLD, son empleos. Sí, pero decir sacó de la pobreza 1.400.000, ahí no hay desigualdad. Si lo sacó de la pobreza es porque bueno, era pobre. pero técnicamente el tema de los números siempre es pasible de mucha manipulación. Cuando él dice, lo saco de la pobreza y le genero empleo, el 70% del empleo lo ha generado el sector informal de la economía y el gobierno. Son empleos de baja calidad y de bajo salario. Eso no es una mejoría sustancial. Ahora, ¿cuáles son los sectores que en ese proceso de salida de la pobreza concentran el mayor crecimiento? Pero usted no cree en esos datos. 1.400.000 dominicanos no ha sido sacado de la pobreza. Yo pienso que hay un esfuerzo de política social. Ahora, los indicadores de la CEPAL, que es lo que yo creo, es que establecen que el modelo de crecimiento económico en la República Dominicana es de un crecimiento arrítmico, porque es un crecimiento con desigualdad. Y cuando hay desigualdad y pobreza es el caldo de cultivo de las prácticas ilegales que estábamos citando anteriormente. Mire, yo creo que de alguna forma se está combatiendo. No como se debería, pero hay pero hay una combate. Política social. El problema de las políticas sociales en América Latina y República Dominicana, no es la excepción, es que mucha inversión ha terminado siendo cooptación de votos. Sin embargo, a mí me llama, por ejemplo, la atención que mientras Danilo dice que sacó 1.400.000 dominicanos de la pobreza, el gobernador del Banco Central, el inefable gobernador del Banco Central, pide un aumento general de salario. ¿No le parece como contraproducente? Es el reconocimiento de que las políticas sociales no han sido efectivas. No están, exactamente. Ahora, ¿cuál es el inconveniente del incremento salarial? Más que una discusión de incremento salarial, que yo pienso que es válido, hay que subir el salario, hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista económico para que el poder adquisitivo que habrá de generar ese incremento salarial se traduzca en una sustancial mejoría en los bolsillos de la gente. ¿Se justifica entonces el aumento? Sí, claro, porque mira cuál ha sido el problema del modelo económico dominicano. Mientras en América Latina el crecimiento del PIB ha transformado las clases medias, la movilidad social en el país en los últimos 20 años solo ha experimentado un 2%, porque pocas manos concentran muchas riquezas. Y ese es el problema que tenemos. Tú eres un analista de la política internacional y también voy a aprovechar para hacerte preguntas. ¿Cómo tú crees que se ha manejado la Cancillería, el gobierno dominicano respecto a Venezuela? Primero. Mira, la gestión de Cancillería tiene puntos altos y puntos bajos, hay que decirlo. Porque los aspectos de carácter confrontacional no me pueden conducir a merecer una persona irracional. En primer lugar, en los ejes de políticas públicas, los fundamentales, la Cancillería ha sido errática. En el caso de la mediación de Venezuela, hemos tenido conflicto. ¿Hemos tenido? Conflicto porque no llegamos a una solución. La República Dominicana fue escenario de eso. Y pienso que lamentablemente Maduro nos utilizó para ganar tiempo. En segundo lugar, en lo que concierne el tema de la veda de los productos de Haití, todavía existe. Ahora bien, cualquier esfuerzo que la República Dominicana se involucre, no importa quién sea el canciller, tendente a ser un puente de entendimiento y o solución al drama venezolano. Pero nos hemos manejado bien en política internacional respecto a Venezuela. Yo pienso que en el caso de Venezuela no hemos sido eficientes. Pero hemos hecho todo, no nos hemos metido, no hay injerencismo, hemos tratado de ser mediadores. Pero ¿Qué más puede hacer recuerda que la plataforma que hemos utilizado en el caso de Venezuela fue el compromiso de hacer la República Dominicana escenario de solución. Y al final de la jornada, tanto la oposición como sectores críticos entendieron que Maduro usó a la República Dominicana para ganar tiempo. Pero Maduro usó, perdóname Guido, la República Dominicana, a pesar de los esfuerzos que hizo el país. Entonces, debimos exhibir la inteligencia suficiente para no dejarnos tomar el pelo. Esa es la realidad. Ahora, quiero decir lo siguiente. Me reitero, cualquier esfuerzo en que la República Dominicana participe, hay que aplaudirlo. Yo estoy muy de acuerdo con la actitud del gobierno presidiendo el Consejo de Seguridad. En el caso de Venezuela, ¿tu posición, Guaidó o Maduro? No, yo pienso que la situación de Venezuela tiene que salir del tranque actual.
Yo estoy en desacuerdo con cualquier acción de invasión, totalmente en desacuerdo, eso era propio de la Guerra Fría, pero en segundo lugar estoy plenamente convencido que las características que le dieron origen a la victoria del presidente Maduro carecen de la legitimidad indispensable respecto a los valores democráticos. Hay una carta democrática y la OEA la ha planteado 1000 veces. Y esa ilegitimidad legitima, valga la redundancia, un golpe de Estado. No, yo no estoy de acuerdo con el golpe de Estado. Lo que cierto es que hay en el marco constitucional venezolano una especie de transitoriedad que facilita la celebración de unas próximas elecciones. Mira por qué. En Venezuela hay un precedente. Cuando Carlos Andrés Pérez se le destituye del poder, el doctor Velázquez, que era a la sazón presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que el mandato de la Suprema establecía organizar las elecciones, como pasa a Guaidó actualmente, se organizaron elecciones. En Venezuela, el modelo democrático es necesario, es indispensable. El país de mayor hiperinflación en América Latina. Caracas es la ciudad más insegura. Y hay dos sectores enfrentados que ha dañado terriblemente a un pueblo digno de mejor suerte. Mira, solo en Colombia proyectan que en este año hay 2,2 millones personas venezolanas de origen que están allá en calidad de refugiados económicos. ¿Pero a usted no le parece exagerado los esfuerzos que hace Estados Unidos en ese país? Bueno, para tratar la política exterior norteamericana hay que ver en el contexto de quién preside los Estados Unidos y quién es el canciller. El canciller norteamericano es Mike Pompeo, un hombre que viene de la CIA, con una concepción muy clara y definida. Y las figuras que se han definido para el caso de Venezuela marcan la conducta norteamericana. Elliot Abrams, aquella persona de Irán Contra, condenado por un tribunal norteamericano, indultado por la administración Bush, y Bolton. Es decir, hay una política de agresividad definida. Ojo, si en Venezuela produjeran batata o plátano, no hubiese un interés estratégico. Hay un componente de petróleo que es fundamental y hay que entenderlo en el contexto de lo que es la realidad. Ahora, lo que no le da derecho al presidente Maduro es a perseguir políticamente a sus disidentes, es a tener preso a Leopoldo López, a invalidar a Capriles, es a poner a Ledesma fuera del país. ¿Ese componente de petróleo en algún momento podría tener una incidencia negativa en República Dominicana, dado nuestras relaciones comerciales en ese campo? Creo que sí. He escuchado ya algunos expertos en la materia hablando de la política de escasez en esa área. No obstante, uno aspira y espera que nosotros mantengamos, desde el punto de vista del flujo de petróleo, la capacidad para que los dominicanos y dominicanas disfruten de tener acceso al petróleo y a sus derivados. En ese ámbito del petróleo, ¿a usted no le parece paradójico que nosotros vendamos combustibles a Haití y que en Haití sea mucho más barato el combustible que aquí? Porque los niveles de intermediación que existen en la República Dominicana son contraproducentes. Y sobre todas las cosas porque el gobierno ha ido generando indirectamente una reforma silenciosa con los excedentes que le generan los precios de los derivados del petróleo. ¿Qué deberíamos hacer entonces como país? ¿Prepararnos para una posible crisis dada la situación de Venezuela? Tomar las previsiones del lugar y que no nos tome por asalto cualquier decisión que tome curso en Venezuela. Yo pienso que en Venezuela habrá una decisión. Si le dan oxígeno a Maduro, puede salirse con la suya. Pero si no, en Venezuela habrá un proceso de definición, lo más saludable es que sea una fase de transición, donde no haya sangre, donde no haya muertes, donde no tengamos que lamentarnos todos, tanto en la comunidad internacional como los venezolanos por sí, porque, reitero, ese proyecto tan decoroso que inauguró Chávez sobre la base de decapitar el sistema de partidos tradicionales, porque Chávez lo que hace es que liquida el famoso pacto de punto fijo en que Acción Democrática y CUPEI tenían el control de Venezuela, que llenó de tanta ilusión a América Latina y que fue capaz de exportar el fenómeno del socialismo, haya terminado en una caricatura como la actual. Mire, finalmente, usted di que era bueno antes en basquetbol. Pero me dice un general amigo suyo que usted es una chota y que cada vez que usted tira, eso es un tapón. No. Dile a Carlos que el paso de los años... Me dice Carlos Luciano Díaz Morfa, ¿te refieres a él? Sí, claro. Pero no, yo sigo jugando. No con la intensidad de antes, pero yo sigo jugando. Sí. Yo fui selección nacional de minibásquet y small fry, 1978, 79 y 80. Que ahora nada más te dedica a bailar, me dicen. Yo tengo la música en la sangre, pero mala circulación. Ya. Bien, con esta información nosotros hemos concluido nuestra entrevista. Gracias, Guido, por estar aquí en tu programa Verdades al Aire. Siempre tendrás las puertas abiertas. Hermano, afecto. Bien, igual.